Nuestra próxima disertante es la profesora Elena María Ortiz de Maastricht, conferencista y consultora educativa. Va a disertar sobre los maestros del siglo XXI, herramientas sobre cómo aprende el cerebro. Elena fue fundadora del Colegio Gospel, es presidenta de la compañía Argentinitas, colección de muñecas y accesorios y edición de libros históricos. Realizó estudios aplicados a la educación, entre los que podemos citar inteligencias múltiples, el cómo educar las inteligencias múltiples a aprender, aprendizaje compatible con el cerebro, el cómo enseñar y aprender en un clima compatible con el cerebro, educación para lograr lo mejor de sí mismo, cómo educar para altos resultados e incluir a todos. Especialización en narraciones para niños y adolescentes, cómo el cerebro lee, autora de los libros El cerebro en la educación de la persona, Inteligencias múltiples en la educación de la persona, y Elena es autora de diversos artículos en periódicos, revistas y ediciones de interés general. Bueno, Elena. Buenos días a todos. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias, Carlos. Y me voy a poner al nivel de ustedes. Cuando yo estaba hace muchos años, ya como 30 y pico de años, en Estados Unidos oyendo a la gente de neurociencia como están oyendo ustedes hoy, yo decía, yo esto no voy a hacer nada, es imposible porque no entiendo nada, no tenía ni la menor idea de lo que eran esas palabras dificilísimas. Y me acerqué a Jensen, en ese momento Eric Jensen, que fue de los primeros que oímos con este tema, y le dije, mire, yo cuando estudié anatomía en el colegio, no calculen mi edad, yo tenía anatomía, biología y zoología, me la llevaba a diciembre. Yo los huesos, los músculos, el cerebro, pero ni idea. Entonces me es imposible tratar de ver cómo puedo hacer para trabajar con esto en la clase, me resulta dificilísimo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quiero que hoy hagamos. Que no solamente vayamos a mirar un poco todas estas fantásticas exposiciones que hemos oído hasta ahora con la gente que sabe tanto de neurociencia, sino buscar la manera, yo por lo menos les puedo pasar mi experiencia de muchísimos años en lo que pasa dentro de la clase, lo que pasa dentro de la clase con un chico de jardín, pase por jardín, por primaria, por inglés, soy profesora de inglés, y por secundaria, sobre todo por la etapa de la adolescencia, ya llegando hasta los últimos años, para ver realmente qué es lo que pasa por adentro del cerebro de los chicos cuando aprenden. Y después una cosa que es lo que estoy dedicando en este último tiempo, que es lo que más me interesa, me encanta el tema, es saber cómo es que aprenden y que ellos sepan saber cómo aprenden. ¿Salió de nuevo? Que los chicos puedan saber cómo aprenden. Que ellos sepan dónde están las dificultades, cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las posibilidades que tienen para salir adelante cuando tienen un problema en matemáticas, cuando llegan a su casa y se aburren y no tienen ganas de estudiar, cuando están oyendo a un profesor que habla y no para. Hablamos del cambio y gracias a Darwin sabemos que lo que nosotros antes creíamos que era poco el tiempo de la evolución, ahora sabemos que tiene millones de años. Entonces esto es lo que se llama la morosidad casi genética que tenemos que cambiar. Por eso es que nos cuesta tanto cambiar, porque viene todo como lento. El cambio, más allá de que nos da miedo, es lento. Imagínense los millones de años que tardamos en convertirnos en personas, imagínense todo lo que nos falta para poder terminar de desarrollarnos con personas. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos futuro y esperanza porque somos educadores. En flecha yo siempre pongo las acciones. Tenemos que impulsar con ímpetu la revolución científica. Es decir, aprovechar esto, transmitir esto, salir de acá y ser voceros, ser paz, uno a otro, a otro. Tenemos un desafío por delante. Antes de negar, que es lo primero que hacemos ante el cambio, no, yo esto, y docentes, miren, hay una mujer que es muy buena, que se llama Robin Fogarty,
que tiene un libro muy lindo que se llama The Adult Learner, que es el adulto que aprende. Y ese adulto somos los docentes. Y ella siempre dice que cuando empezamos las conferencias de los docentes estamos un poco como así, otra cosa más para aprender, ya me lo sé, yo no tengo muchas ganas. Bueno, entonces en lugar de negar, porque en el fondo negamos por el miedo que tenemos a toda esta novedad que tenemos que ir cambiando constantemente. Ya tenemos la planificación hecha del año pasado, la tenemos que volver a hacer. Incorporar, es decir, no solamente, como dijeron recién y dijeron ayer, aprender, sino que nosotros nos hagamos carne de esto y que pase a ser parte de nuestra propia vida. E investigar, y tenemos que estudiar. Tenemos que llegar y meternos en internet y comprar libros y estudiar. Y tenemos que abrir nuestro limitado conocimiento del cerebro respecto a todo esto para conocer más sobre cómo es, cómo siente y cómo aprende todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y todo nuestro cerebro, para poder llegar a ser personas, para poder educar lo que llamamos personas en su unidad. Eso, disculpen, ¿no? Pero es mi nieta. Es mi nieta de su primer día de clase. Tiene 3, ¿no? 2,5. Ese es el papá. Miren esto, los niños que hoy comienzan su escolaridad se estarán retirando en el año 2070. Así que con esta imagen, ustedes pueden cerrar los ojos, ir hacia la parte de arriba de su cerebro y pensar en aquel alumno que tienen, en sus hijos, en sus nietos, y saber que tienen por delante unos niños que van a estar desde ahora hasta el 2070 viviendo y pasando por nosotros para ver cómo llegan exitosamente a esa edad. Visualícenlo, cierren los ojos y mírenlo por arriba, vayan con los ojos para arriba al cerebro y mírenlo. Siempre comenzamos con preguntas a dar clase. ¿Cuál es el rol de la neurociencia en términos educativos, a pie de aula? Acá dice, a pie de aula es Fernanda Sperrer, uno que vino hace muchos años y nosotros tuvimos el placer de conocerlo, y él hablaba de lo que era a pie de aula, adentro de mi clase. ¿Qué puedo hacer cuando estoy dando clase para maximizar las potencialidades del cerebro que aprende? ¿Cómo puedo incrementar el vocabulario? Vamos a ver esto de Marzano, para formar nuevos patrones mentales. ¿Cómo lograr que el alumno piense sus maneras de pensar? Ya vimos cómo el cerebro aprende recién, con una fantástica exposición de Carlos. También vimos cómo es, cómo siente y cómo aprende. Y yo voy a trabajar cómo aprende a aprender. Si bien voy a hacer un repaso rápido de algunas pequeñas cositas. ¿Por qué? Porque sabemos que repetir y afianzar es la manera de internalizar lo que se aprende. El reptiliano y el cerebro paleomamífero y el neomamífero han firmado un contrato de conectividad, ya que ninguno de los tres se vale por sí mismo. Esta es una frase muy linda de Eduardo Punset para entender que si bien evolucionaron en forma de a poco, sin embargo, a veces creemos, porque vemos las divisiones, de que están todos divididos y de que aprendemos con partes divididas, pero se interconectan permanentemente.